Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a leer versículo 9 al 12. Génesis capítulo 22. Versículo 9 dice así. Génesis 22, 9 al 12. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Sé tú predicando a tu pueblo, Señor, por tu Espíritu Santo. Que sea el conocimiento de tu palabra. Señor, haz ese milagro, que ayúdanos a entender la importancia del esfuerzo, del sacrificio que todos nosotros tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, especialmente por ti, por amor a los demás. Señor, ayúdame a entregar este consejo de tu palabra para gloria bendita de tu nombre. Lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos decir que en esta vida tenemos dos clases de personas: los que se esfuerzan y los que no se esfuerzan, los que se sacrifican y los que no se sacrifican. Encontramos algunas historias interesantes. Por ejemplo, recuerdo el caso de una madre japonesa que en medio de una gran tormenta, de un huracán, mientras los escombros caían y viendo que ella ya no podía realmente mantenerse en pie con su bebé en sus brazos, puso a la bebé en una cuneta y ella cubrió a la bebé con su cuerpo. Le cayeron muchos escombros, ella murió, pero la niña quedó viva. Vemos ahí una cuota de sacrificio en beneficio de su hija. Recuerdo otro caso en Brasil de una madre que falleció por rescatar a su hija del fuego. Recuerdo otro caso de otra madre que rescató a su hija del fuego, solo que ella no murió, pero quedó desfigurada, pero su hija quedó viva. Puedo recordar algunos casos, por ejemplo, personas que han hecho donación de órganos, especialmente de los riñones. Hermanos o padres o hijos a un padre, etcétera, han donado un riñón para salvarle la vida a otra persona. Vemos ahí esas cuotas de sacrificio por amor a aquellas personas que están necesitadas. Sin embargo, podemos ver también personas que no tienen amor y que no se sacrifican por nada. Vemos en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la educación, algunas personas quieren pasar a su siguiente grado o pasar a otra etapa de su vida como estudiante y no se esfuerzan, no se sacrifican estudiando. Y algunos quieren que Dios les ayude soplándole o dándole una respuesta en el examen y no se esfuerzan. Vemos personas que quieren ser buenos deportistas, pero no son disciplinados y no se esfuerzan. Todo en la vida requiere de una cuota de sacrificio. Dios le pide aquí a Abraham un sacrificio, una cuota de esfuerzo para que él llegue al punto de mayor expresión y de gloria en una relación con Dios. Y es realmente el poder llegar a amar a Dios hasta el sacrificio. Debe de ser nuestra meta. Cuando una persona ama, se sacrifica. Aquellos hijos que aman a sus padres se sacrifican por ellos. Los padres que aman a sus hijos se sacrifican por ellos. Sin embargo, cuando nosotros, hermanos, estamos en nuestra vida cristiana, estamos tan cómodos y nos hemos llegado a acostumbrar, ya sea en primer lugar, por un aspecto eminentemente, digamos, hereditario de nuestra cultura, una cultura en la cual nos acomodamos solamente a recibir y a no dar. Esperamos que otros nos ayuden. De hecho, nosotros como nación vivimos más de las dádivas y no tanto de nuestro propio esfuerzo. Las remesas familiares. Algunos viven de las remesas familiares y no quieren esforzarse, sudando su propia frente. Y aún la misma nación.
subsiste económicamente en gran parte por ese subsidio que viene de esas remesas. Y eso, hermanos, de alguna manera está reflejando el pensamiento, el acomodamiento de la falta de sacrificio por parte de nuestra propia vida para lograr realmente algunos objetivos. Cuando venimos a Cristo, venimos con esa mentalidad: que otros me sirvan, yo no me voy a esforzar, que otros se esfuercen por mí, yo no me voy a sacrificar por nadie. Pero Dios, hermano, realmente, siendo Dios mismo, Él mismo se sacrificó a sí mismo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, si Dios, el Señor, nos ha dado ese ejemplo, nosotros tenemos que también entrar en esa dimensión. Y es por eso que Dios le dice a Abraham: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécemelo en holocausto, un sacrificio, es decir, un esfuerzo más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Dios nos va a pedir tarde o temprano. Y sobre todo, hermanos, cuando uno puede valorizar el gran y enorme y glorioso sacrificio de Cristo por usted y por mí en la cruz, realmente eso, hermano, no tiene ninguna medida, no se puede dimensionar la grandeza de ese sacrificio que está mostrando amor por usted y por mí. Pero surge una pregunta: ¿vale la pena sacrificarnos por Dios? Qué triste que solamente estamos acostumbrados a recibir, pero no estamos acostumbrados a darle a Dios ni tampoco a nuestro prójimo. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: amemos a Dios hasta el sacrificio. La valoración de Dios a nuestra vida por medio de su sacrificio, debemos de aprender a entenderlo. Vemos aquí a Abraham como una figura de Dios Padre, Isaac como una figura de Jesús. Dios tiene un corazón lleno de amor, porque dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. ¿En cómo lo dio? Lo dio en sacrificio. El amor se llega a expresar realmente a través de un sacrificio. Alguien puede decir: yo amo, pero el que ama tiene que mostrarlo realmente a través de un sacrificio. Si la persona no se esfuerza o no se sacrifica por la persona que ama, realmente no le ama. En primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios nos habla acerca de esa verdad poderosa. Y dice en versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo en propiciación, es decir, en sacrificio. O sea que el amor se llega a expresar en el sacrificio. Si no hay una cuota de sacrificio, no existe amor. Por eso lo vemos, el sacrificio lo encontramos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en el jardín del Edén vemos las pieles que Dios usó para cubrir la desnudez de Adán y Eva, implicando un sacrificio para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Vemos el sacrificio que Dios hizo para poder darle seguridad acerca de un pacto donde Dios se comprometía a bendecirlos. O sea que el sacrificio, hermano, produce en la vida seguridad, pero también el carácter sacrificial del amor de Dios representado aquí en Abraham, dando a su hijo Isaac, representando el corazón de Dios. Eso es lo que Dios espera, hermanos, que nosotros también hagamos. Por eso que en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que la amó? Con sacrificio.
El esposo que no se sacrifica por la esposa no la ama. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tampoco la esposa que no se sacrifica por el esposo no lo ama. Le tiene cariño, le tiene aprecio, le tiene simpatía, son buenos amigos, pero cuando llega al punto de sacrificio, entonces está llegando el amor realmente a su etapa de madurez. Satanás, conociendo que el sacrificio le da valor por aquello que se sacrifica, él empezó a exigir sacrificio para sí mismo a través de pedir, por ejemplo, vidas humanas. Vemos ahí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, cuando los cananeos, aquellos que vivían en esas tierras que iba a poseer la nación de Israel, y que Dios les quitaba esa tierra porque ya había juicio sobre ellos, porque ellos estaban sacrificando niños, estaban matando a gente. Entonces vemos lo mismo aquí, hermanos, en nuestra, digamos, en la época precolombina, los enormes sacrificios que se hacían en las pirámides, no solamente allá en México o allá también en Guatemala, sino aquí en nuestro país, en las pirámides, los enormes cantidades de sacrificios humanos que se hicieron, porque Satanás, engañando a la gente, le estaba diciendo que el pensamiento o las ideas que él les estaba dando eran tan valiosas que merecían un sacrificio. Vemos cómo Satanás empezó a engañar, y por eso en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, Señor exhorta a la nación de Israel y dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque todas estas cosas abominables que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vemos entonces, hermanos, cómo el demonio, hermanos, ha engañado a la gente, dándoles valor a aquello que realmente no tiene valor a través de un sacrificio. Hoy en día encontramos también lo mismo, como Satanás, por ejemplo, a través de ideas, cuántas personas, por ejemplo, los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, les vendieron una idea tan valiosa que merecían que ellos se sacrificaran por una mentira, diciéndoles que en el momento que ellos morían iban a estar en un lugar con muchas mujeres y con mucho dinero y mucha comida. Mentira. Hoy en día también muchas religiones exigen también el sacrificio de la persona, y presentándoles que ellos con ese sacrificio van a agradar a Dios y van a ir al cielo. Vemos hoy en día, hermanos, cómo algunos han sacrificado, por ejemplo, bebés a través del aborto. Y a ese tipo de sacrificio lo hacen porque piensan que la señorita realmente es más valiosa su persona, su reputación, que el bebé que ha de nacer, y por eso prefieren quitarle la vida. Entonces vemos acá, hermanos, que el mensaje del sacrificio es valorizar al máximo a una persona o una idea. De ahí que entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo por usted y por mí en la cruz del Calvario, representado aquí en el sacrificio que Abraham iba a hacer sobre su hijo Isaac, sencillamente es una tipología que nos habla acerca del sacrificio de Dios mismo, que nos habla ahí en Filipenses capítulo 2, cuando dice: y siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vemos ahí, hermano, el sacrificio de Dios en tomar forma humana. Se limitó, se sacrificó, tomando forma humana y dejando a un lado sus atributos divinos sin dejar de ser Dios, pero no los utilizó sus atributos para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estando en esa condición, se hace obediente hasta la cruz, o sea, una doble humillación, donde llega a cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros miramos el sacrificio de Cristo por usted y por mí en la cruz, ¿qué es lo que me está diciendo? Que usted y yo, hermanos, tenemos un enorme valor delante de los ojos de Dios. O sea, que Dios nos ama tanto, hermanos, que no lo podemos entender porque nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero que veamos que el sacrificio tiene un mensaje de amor puro, profundo, maduro. Por eso que la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, versículo 2, hablando acerca de ese desarrollo, de esa madurez del amor, la palabra nos dice en Efesios 5, en el capítulo 5, versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Dios se expresó a través de un sacrificio y dice que andemos así como Él lo hizo. Yo tengo que caminar en esa dimensión de ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros comprendemos el enorme valor que tenemos delante de los ojos de Dios, hermanos, esto nos debe de llevar realmente a poder adorar y amar a Dios con todo nuestro corazón. El problema es que no tenemos el entendimiento ni la sabiduría para llegar a entender esto. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que se le abriese el entendimiento y llegase a ver realmente la profundidad, la altura del amor de Dios. Y dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, oiga esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo oraba, Señor, ábrele el entendimiento a los hermanos ahí en Éfeso, para que comprendan tu enorme amor, para que sean llenos de toda tu plenitud. Cuando llegamos a entender el enorme valor que Dios nos ha dado por medio de su sacrificio, entonces cuando Dios nos pida a usted y a mí, sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, o sea, la idea del sacrificio no nos va a asustar, porque ya es una expresión natural de amor. Es decir, el esfuerzo que Dios nos pida, hermanos, no va a ser realmente por realmente como algunos dicen, hermano, pero Dios no nos está, hoy estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Claro, usted y yo no podemos ser salvos por sacrificios que usted y yo hagamos, sino por el sacrificio que Cristo hizo. Pero eso no significa que el hecho de que yo no voy a mostrar o Dios no me va a pedir que yo lo ame a Él. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Una cuota de sacrificio. El que no aborrece padre, madre, mujer, hijo por mí, no es digno de mí. Sé que nos está diciendo un sacrificio de amar más a Dios más que a nuestros seres queridos. Si yo no entiendo, hermanos, que tengo que corresponder automáticamente, como lo dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, el amor de Dios se expresó a través de un sacrificio que hizo que mi alma reaccionara en un amor maduro que me lleve hasta el sacrificio también. Pero hoy en día esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como dije, culturalmente a recibir, a depender de otros. Y así venimos a la iglesia. Y muchos, en algún caso, por andar leyendo y escuchando doctrinas que no están muy apegadas a la palabra de Dios, donde se habla que el cristiano no tiene que sufrir, donde el cristiano solamente tiene que disfrutar, donde solamente le muestran rosas y que no tiene que pagar una cuota de esfuerzo a lo largo de su vida, sino que es una princesa y un rey y una reina en el reino de los cielos. Y hay algunas hermanas y hermanos que cuando los miran quieren que todos les hagan la venia. Entonces, ¿y qué del sacrificio? Si vemos aquí a Abraham, era un príncipe, pero ahora Dios le dice a ese príncipe, sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac. Por eso, hermano, qué importante es entender el amor de Dios,
porque el entender el amor de Dios sobre mi vida me va a ayudar a expresar mi gratitud. Judas no entendió el amor de Dios, por eso que cuando lo entregó Jesús le dijo, con un beso me entregas. En otras palabras, hermanos, vemos ahí en Judas una ingratitud tan horrible. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que no podemos llevar, hermanos, nuestra vida más allá de un esfuerzo, hermanos, que demuestre realmente que realmente nosotros le amamos al Señor. Entonces, si el sacrificio de Cristo por usted y por mí me valoriza, esto me debe de llevar a mí, en segundo lugar, a valorizar a Dios por medio de mi propio sacrificio. Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame ahora a tu hijo, tu único Isaac. Romanos 12:1 lo dice. Os ruego, dice bien, os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Un sacrificio. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque esa es la expresión madura de un amor. El amor que no se sacrifica no es amor. Por eso la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, un sacrificio. Por eso la Escritura también nos dice allá en 1 de Juan capítulo 4, versículo 9, dice la palabra, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay un sacrificio. Entonces, si la ley del sacrificio se muestra realmente a través del amor, hermanos, en la vida natural esto es muy práctico. Por ejemplo, una esposa que quiere ser madre sabe que el embarazo le va a traer algunas limitaciones, se va a sacrificar. Entre otras cosas, por ejemplo, ya no va a estar corriendo, no va a estar haciendo ejercicio, ya no va a ir al gimnasio como iba antes, tiene que limitarse a eso. Algunas veces hay algunas complicaciones, tiene que estar en casa, tiene que guardar reposo, los dolores de parto igual es un sacrificio. Pero ¿por qué soporta todo eso? Porque valoriza al bebé que ha de venir. Entonces, todos estamos acostumbrados a entender la ley del sacrificio y de la recompensa. Vemos los estudios requieren un sacrificio, porque sabemos que una profesión es algo muy importante. ¿Cuántos se recuerdan los desvelos? ¿Se acuerdan los momentos de los exámenes? Las limitaciones que habían para hacer otras cosas, pero porque había un objetivo, el sacar una carrera, usted se esforzó. Vemos el sacrificio en el área de los deportes. ¿Cuántos no se han limitado a ciertas, digamos, a ciertos tipos de alimentación? Se han limitado porque no es conveniente, porque su cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones. Han tenido que acostarse temprano, no desvelarse. ¿Por qué? Porque saben que esto va en deterioro si lo hacen, si se desvelan, si no tienen la disciplina en la alimentación, van a tener consecuencias de fracaso en el deporte y por eso se sacrifican. Pero a obtener una medalla olímpica, esto los llena de mucha alegría y valió la pena el esfuerzo, el sacrificio. El trabajo de igual manera. En el trabajo se requiere también de sacrificio. Cuando usted llega a valorizar su trabajo, usted se sacrifica, hace lo mejor que puede y ese trabajo lo promueve a usted. ¿Quiénes son las personas que llegan a ser reconocidas profesionalmente? Son aquellos que se han esforzado. Son aquellos que no solamente se esforzaron para obtener un título, sino que se mantienen educándose e informándose, siendo enseñados en congresos y en todo lo demás, actualizando todo lo que aprendieron. ¿Por qué? Porque todo eso le va a traer una recompensa a su persona. Ahora, si en la vida se requiere de una cuota de sacrificio, ¿por qué nosotros, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, no nos queremos sacrificar por Dios ni por los demás? Hubo un momento en la vida de David, cuando
Él sabía que tenía que hacer algo especial para Dios. Porque había una crisis en ese momento. Y él sabía que tenía que hacer un altar y un sacrificio. Y de hecho en ese lugar se iba a construir más adelante lo que es el área del templo allá en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando él llega a una propiedad que el dueño se llamaba Arauna Jebuseo. Y le dice a David, David, ese lindo propósito que tienes me encanta, yo voy a participar contigo, así que yo te regalo la tierra que quieras. Y él dijo, no, oiga lo que dijo. Y el rey dijo, Arauna, no, sino que por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No ofreceré holocausto a Jehová que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. No ofreceré nada que no me cueste. Estimado esposo, le costó que la que ahora es su esposa le diga, sí te acepto como mi esposo. ¿O no le costó? Le costó oración. Le costó ir a la casa. Y a lo mejor era un suegro que tenía una escopeta por ahí. Y usted estaba dispuesto a sacrificarse por la Dulcinea del Toboso. Usted estaba dispuesto a quedarse en altas horas de la noche ahí hasta que le apagaban la luz la suegra, diciendo, chao, fuera de acá. Y algunas veces los autobuses ya no pasaban a esa hora. Usted se iba caminando a la casa, pero feliz. Se sacrificó. Ahora, lo que cuesta, fíjense bien, por lo que usted se sacrifica, es por lo que usted ama. La pregunta es, ¿por qué nosotros no nos sacrificamos por Dios? ¿Es algo realmente valioso Dios para nuestra vida o no? David por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Entre otras cosas, él valorizaba tanto a Dios y decía, no ofreceré nada que a mí no me cueste. ¿Por qué? Porque tenía que realmente llevar su expresión de amor a Dios a través de un sacrificio. ¿No es eso lo que la Biblia nos dice que debemos de presentar nosotros como sacerdotes espirituales? Presentar sacrificios espirituales. Entre muchos de esos sacrificios está, por ejemplo, la oración. ¿Será suficiente, hermanos? ¿Será hermano, una carga, el podernos levantar de madrugada, sacrificar 2 horas de sueño para estar delante de la presencia de Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta, hermanos, orar? ¿Cuántos hoy en día lo único que oran es por el tiempo de compartir los alimentos, pero no se dedican a tener comunión con Dios? No están dispuestos a sacrificar 2 horas. No están dispuestos a sacrificar el tiempo de plática con sus amistades y tomar tiempo para leer la palabra de Dios. No se sacrifican por evangelizar. No se sacrifican por ganar almas y llevarlas a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan valioso es Dios para nuestra vida cuando Él a usted y a mí nos valorizó en la cruz del Calvario? El sacrificio de Jesús en la cruz me está diciendo que Dios, yo valgo delante de Dios tanto que yo no lo puedo medir. Pero yo no puedo amar a Dios como Él me ama a mí. Y no estamos dispuestos a sacrificarnos. Hermano, la ofrenda o sacrificio, por ejemplo, de una vida consagrada, de una vida de santidad. ¿Por qué nos cuesta vivir en santidad? Porque no valorizamos a Dios. Pregunto, ¿vale la pena que nosotros nos sacrifiquemos y vivamos en santidad por amor a Dios? ¿Vale la pena
Dios para nuestra vida al punto que me pueda sacrificar horas de sueño y pueda también, hermano, durante el día buscar su rostro. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos cuesta, nos duele cuando damos una ofrenda y los diezmos. ¿Por qué algunos no sienten satisfacción por sacrificar sus ofrendas y sus diezmos a Dios? Llegan a valorizar más su dinero que a Dios, quien les dio la capacidad para hacer el dinero. Qué triste es, hermanos, que hay personas que sienten un dolor por ofrendar. Si usted siente dolor para ofrendar, no lo dé, por favor, y no queremos recibir ese dinero acá. Si usted siente dolor de dar sus diezmos, no lo dé. Porque eso que lo que está diciendo es una ofrenda de ingratitud. Es una ofrenda de qué? De afrenta a Dios. Es una ofrenda de desvalorizar a Dios. Como diciendo, me duele. ¿Qué haría usted, estimada señora, si su esposo le dice, mira, aquí te traigo un regalo el día de tu cumpleaños, pero no sabes cómo me dolió comprarlo? Este perfume me costó $120 y estaba tentado a traerte uno de $5. Pero si a usted le duele, ¿sabe qué? Usted dice, este hombre no me ama. Hoy en día estamos así. ¿Saben qué? Algunos vienen tarde para no diezmar y ofrendar a la hora que pasan la ofrenda, porque les cuesta, les duele. Entonces, ¿a qué viene? A recibir. Por favor, salgamos de esa condición. Es que hoy en día a mí me han dicho que yo soy príncipe y princesa y que no me tengo que sacrificar. Si usted no se sacrifica es porque usted no ama. El esposo que ama se sacrifica por la esposa. Si amamos a Dios, tenemos que sacrificarnos por Dios. Si amo a la gente, tengo que sacrificarme también por la gente. Lo que no cuesta, dice un dicho por ahí, no se aprecia. Yo le agrego, lo que se aprecia demanda sacrificio. El padre que ama a sus hijos, cuando el hijo está enfermo, ¿qué es lo que hace? Se desvela. Y ese es un sacrificio. Sale corriendo donde están los médicos, los hospitales, donde sea. Y no le importa lo que tenga que vender, de donde tenga que obtener dinero con el propósito de salvarle la vida a un hijo, a una hija. Eso es por qué, por causa del amor. Entonces se sacrifica. Si Dios nos amó tanto y se sacrificó a sí mismo, ¿por qué nosotros, cuando Dios nos ha dado todo como se lo dio a Abraham? Dios le dio a Abraham todas las cosas y le dio lo máximo que él esperaba, un hijo. Pero ahora le dice Dios, dame ese hijo. Y no se lo negó. ¿Por qué? Porque el amor que Abraham tenía para Dios era más grande que el amor que tenía hacia su hijo. El que aprende a sacrificar es la persona que aprende a entender lo que realmente es el amor. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué hemos de recibir? Pues todo lo hemos dejado. Jesús le dijo a Pedro, en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Pedro estaba preguntando, ¿nos hemos sacrificado? Claro, se habían sacrificado, pero Jesús le dice que van a recibir 100 veces más en esta vida y luego la vida eterna. Por amor a Dios se requiere un sacrificio a la comodidad, pero también se requiere un sacrificio o una ofrenda de nuestros propósitos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. En otras palabras, si el grano no se sacrifica, no tiene multiplicación, no hay bendición. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces vemos acá qué importante es el sacrificio de nuestros propósitos para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. ¿Qué son más importantes, mis pensamientos o los pensamientos de Dios? ¿Qué es más importante, mi plan o el plan de Dios para con mi vida? Hermanos, si Dios nos pide morir a nosotros mismos, que es un sacrificio vivo, hermano, entonces ese sacrificio me va a traer como resultado, hermano, el desplegamiento y la revelación del plan de Dios para mi vida. Los propósitos eternos se han de cumplir. El sacrificio ofrenda del bienestar hacia otras personas. Cuando usted hace las cosas por amor a otra persona,
Ese sacrificio, Dios, hermano, lo ha de recompensar. El apóstol Pablo vivió con esa mentalidad de sacrificio por amor a Dios y por amor a la obra, por amor a la iglesia. El tiempo de mi partida, dijo él, está cercano. Él sabía que iba a morir, como Dios se lo dijo a Pedro también. Cuando en una de sus epístolas Pedro dice: Dios me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. La historia nos dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Pablo murió decapitado. Porque ellos tenían esa mentalidad que debemos nosotros de tener, porque es la mentalidad, hermanos, que demuestra la mayor expresión de amor. ¿Por qué nosotros no podemos salir, hermanos, desde el punto de vista, por ejemplo, social, económico en nuestro país? Porque no tenemos mentalidad de sacrificio. No tenemos mentalidad de poder hacer nuestro mejor esfuerzo en todas las áreas, sino aprovecharnos del esfuerzo de otras personas. Esta pobreza mental ha traído una pobreza social, una pobreza, hermano, también económica, ha traído una pobreza, hermano, en las relaciones humanas, porque siempre estamos aprovechándonos. Dios no quiere que seamos nosotros sanguijuelas, sino que aprendamos a ofrendar, a dar de lo nuestro, porque es más grande, es mayor dar que recibir. La mentalidad del sacrificio debe de estar en nuestro corazón. Por eso, hermanos, la iglesia en su tiempo avanzó poderosamente, porque ellos estaban sacrificando a su Isaac. Daban lo mejor de sí mismo. Y la adoración o amor a Dios nos va a llevar a eso tarde o temprano. Por eso que en el Salmo 66 dice la palabra de Dios en el versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Aquí nos habla de una cuota de sacrificio, pero vemos el resultado. Nos sacaste abundancia. Y versículo 13 dice: entraré en tu casa con holocausto, es decir, con sacrificio, te pagaré mis votos. Después que una persona ha comprendido la importancia de expresar su amor a través de un sobreesfuerzo, entonces lo que le espera es que Dios lo va a sacar a la abundancia. Y como una expresión natural, en tu casa, dice, entraré en tu casa con holocausto y pagaré mis votos. En otras palabras, me comprometo, Señor, contigo hasta la muerte. Y no me importa, Señor, el precio que yo tenga que pagar. Los apóstoles, la iglesia lo hizo. Cuando estaba preso Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, ellos, después que los azotaron, dice la Biblia, que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos por sufrir por causa del Señor. O sea, para ellos el sufrir por causa del Señor no fue un motivo de depresión, fue un motivo de alegría, porque a través del sacrificio ellos estaban expresando su amor a Dios. Salieron gozosos, dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, también él nos habla de sus experiencias a través del sacrificio por amor a. Segunda de Corintios 12:15 dice así la escritura: y yo con el mayor placer, oiga esto, Pablo sentía placer en el sacrificio, dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. O sea, Pablo sentía un enorme placer de gastar lo que era de él, pero gastarse él mismo por amor a los demás, aunque no fuese correspondido, él tenía placer en poderlo hacer. Entonces vemos acá qué belleza lo que encontramos de carácter
Entonces por eso Pablo anima a su discípulo amado, a Timoteo, cuando le dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, aprende a sacrificarte. Pero hoy en día nosotros no queremos sacrificarnos. ¿Sabe qué, hermano? Estamos viviendo en una época de tanto acomodamiento y de mediocridad, donde queremos aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Y no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Recuerdo años atrás, estábamos en la isla de Cuba, en la provincia de Matanzas, más o menos a unos 60 kilómetros de La Habana. Damos un culto una noche ahí. Llegan algunos hermanos a esta reunión, eran líderes, pastores, pastoras. Entre ellas llega una hermana en bicicleta. Yo no sabía, yo pensé que era del lugar, pero luego me di cuenta que ella dijo: bueno, ya me tengo que ir porque tengo que regresar a La Habana. Y le dije: ¿usted vino desde La Habana hasta acá en bicicleta? Más de 60 kilómetros en bicicleta, y pesaba casi unas 200 libras la hermana. Sí, me dijo: ahora me tengo que ir, ahorita a las 10 de la noche, y voy a estar llegando ya casi al amanecer. Yo dije: ¿cómo esta gente se sacrifica? Y nosotros, teniendo aquí vehículos, no nos sacrificamos por venir a un culto como este. Algunos de ustedes a la fuerza los han traído, amenazados a otros. ¿Por qué no podemos nosotros sacrificar? Le pregunto: ¿es acaso Dios tan insignificante que no merece que yo me sacrifique, levantarme temprano, ir a la casa de Dios? ¿Por qué algunos tienen que andárseles correteando, llamándolos, empujándolos? Pero sí, para irse a los bares, sí, pero para irse a revolcar en el pecado, ahí sí son prestos y se sacrifican como cerdos en el lodo, y eso no les importa. Pero para las cosas de Dios no se pueden sacrificar. ¿Por qué? ¿Qué es Dios para usted y qué es Dios para mí? ¿Acaso no vale la pena sacrificarnos por el Señor? Pero hoy en día, ¿sabe qué? Realmente no amamos a Dios. Cuando alguien dice: vamos a la iglesia, otros en otro culto, sea el día lunes, martes, miércoles: ay, no, ay, ¿para qué voy? Es que estoy bien ocupado. ¿Qué está bien ocupado? Viendo novelas. ¿Sabe qué? No se envenene más, señora, por favor, de basura. Métase la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Es que vengo cansado. ¿Acaso Cristo no se cansaba cuando estaba predicando y sanando a los enfermos? Y no tenía tiempo ni siquiera para comer, y luego se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. Él se sacrificaba por el beneficio de los demás. Pero ¿por qué usted y yo no nos podemos sacrificar un par de horas en lugar de estar charlando basura con otros amigos? ¿Por qué no charlamos con Dios en oración? ¿Y por qué no buscamos el rostro de Dios? ¿Por qué no nos queremos sacrificar? ¿Sabe qué? Hay personas que viven tan cerca de este lugar que no se sacrifican. Otros vienen en vehículo, en bus, otros vienen caminando. ¿Sabe? Me encuentro en la ciudad de Miami a unos hermanos que antes se congregaban acá. Yo no lo sabía. Ellos no sé cómo me localizaron en el hotel donde teníamos una reunión de trabajo. Luego me estaban contando el testimonio que ellos quebraron en su empresa, vivían aquí en Merliot, pero todos los domingos se venían caminando, me dijeron ellos, por toda el Espino a la iglesia con sus hijos, y así se iban. Ahora cuando yo los veo allá con una empresa muy próspera, yo dije: los que aprenden a sacrificarse por amor a Dios, Dios los empieza a bendecir. Pero hay algunos, ¿sabe qué? No se esfuerzan en nada. ¿Sabe qué? Algunos hasta
las sillas en las cuales están, mire, no muchas iglesias tienen sillas como las que ustedes tienen. Son muy pocas, contadas en la mano. Pero hay lugares, hermanos, aquí en nuestro país y en otras partes del mundo que no tienen sillas, se sientan en el suelo polvoso. Otros en unas bancas donde usted se siente y de repente siente que le pellizca algo porque la madera se ha abierto y le pega un pellizcón. O se le traba el vestido o el pantalón porque tiene un clavo salido. Hermano, sin embargo, miramos a esta gente adorando a Dios. Los días domingos, por ejemplo, por la tarde, qué lindo cuando uno va al campo y mira a los hermanos en Cristo, o aún los días de semana. Andan con sus guitarritas, andan con sus Biblias y con una lámpara en la mano. Y uno mira, cuando uno sale de alguno de los cultos en algún lugar, a esas horas de las 8, 10 de la noche, vienen ahí ese grupo de hermanos, vienen de los cultos. Algunos tienen que caminar 2, 3, 4, 5 horas. Hoy que estuvimos en el Congreso Mundial de Misiones, nos dábamos cuenta que habían personas que caminaban, oiga esto, 3 días para llegar a un culto. 3 días para llegar a un culto. Y esto no era que de vez en cuando, sino que ellos lo disfrutaban, se gozaban. ¿Y por qué? Porque para ellos Dios es algo especial. Por eso Salomón se sacrificó en no hacer su palacio, sino que hizo primero la casa de Dios, porque para él Dios era más valioso que su propio bienestar personal. Pero hoy parece que no es así. ¿Por qué no nos podemos sacrificar? ¿Por qué, hermano, no podemos nosotros hacer lo mejor para Dios? ¿Quién es Dios entonces para usted y para mí? ¿Por qué nos cuesta ofrendar? ¿Por qué me cuesta venir a la casa de Dios? ¿Por qué sentimos que es una carga? ¿Acaso no es suficiente Dios para nuestra vida? ¿Se merece Él nuestra vida o no se la merece? Lo estamos demostrando a través de hechos. Es que yo amo a Dios. No seamos mentirosos, señores. Aprendamos a amar de hecho. Y amar de hecho significa amar con sacrificio. Amar a Cristo significa darle a Él preponderancia, preeminencia. Darle a Él lo que a Él le pertenece. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No podemos, hermanos, seguir de esta manera. Hay algunos cuando les dan un privilegio, en lugar de sentirse felices por sacrificarse, por honrar a Dios a través de ese privilegio, dicen: no, me está quitando mi tiempo, mi vida. ¿Sabe qué? La va a perder. El que desprecia a Dios nunca ha progresado en la vida. Vea lo que le ocurre a Abraham. Vea los resultados cuando alguien se llega a sacrificar realmente por amor a Dios. Dice el versículo 2: y se levantó muy de mañana. Cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, no se quedó en la cama. No estaba deprimido, estaba lleno de entusiasmo. Es que una persona que ha aprendido a caminar en la senda del sacrificio siente felicidad. Cuando Pedro y Juan fueron flagelados, ¿qué sintieron ellos? No sintieron amargura, sino que dices, sintieron gozo por haber sufrido afrenta por causa del Señor. En Filipenses 2:17, el mismo apóstol Pablo expresa también esa experiencia cuando dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él se regocijaba cuando él se estaba sacrificando por amor a ellos, por tener que ellos tuviesen la palabra, el consejo adecuado. Produce entusiasmo. Es que la persona que se entrega a estos niveles de esfuerzo, hermano, la persona va a ser feliz. Esposa, ¿quiere usted ser feliz? Sacrifíquese por su esposo. Sí, es que no lo merece, es que no es cuestión si lo merece o no lo merezca. Hágalo y usted va a ser feliz. Sacrifíquese haciéndole unos tamalitos de cambray.
¿Sí o no? No, yo le voy a pedir a la pizza que le traiga, pobrecito, ya tiene tapadas todas las arterias ahí, de pura grasa. Sacrifíquese, hermana. Es que no sé cocinar. Pues yo le puedo proporcionar una lista de lugares donde puede ir a aprender a cocinar. Sacrifíquese por su hija, por su hijo. Sacrifíquese por sus padres. Sacrifíquese. ¿Por qué? Esto le va a traer entusiasmo. La depresión que algunos de ustedes tienen se le va a ir. ¿Sabe por qué algunos están deprimidos? Porque no han aprendido a sacrificarse. El que se sacrifica de mañana se levanta, tiene nuevo ánimo, tiene brillo. ¿Por qué? Porque le motiva en lo más profundo de su corazón. Y dice como el apóstol Pablo: me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Pero por qué? Porque está derramando su vida como libación sobre el sacrificio de vuestra fe. Pero no solamente eso, sino que produce una convicción de retorno milagroso. Abraham le dice a sus criados en el versículo 3, y Abraham dice: se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac con su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, oiga esto, y volveremos a vosotros. ¿Cómo es que volveremos? Solo iban 2. ¿Acaso no iba a sacrificar a Isaac? Sí, pero dice Hebreos que él pensaba que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Cuando usted entra en esta dimensión del sacrificio, usted sabe que ese sacrificio, ese esfuerzo, tiene un retorno milagroso. Hay algo de Dios que va a venir sobre su vida. Usted no se va a quedar solo, sino que Dios lo ha de bendecir. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, él en esa experiencia difícil que pasó en Éfeso, y lo relata aquí en segunda epístola, el capítulo 1, versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entre mayor nivel de sacrificio, mayor nivel de consolación. Entonces, ¿qué vemos acá? Hay un retorno. Cuando usted se sacrifica, usted está sembrando. El que siembra escasamente, escasamente segará. Sacrifíquese y verá los resultados que va a tener. Pero atrae también la intervención de Dios. Cuando usted ya no sabe qué hacer, Dios se va a encargar de revelarle, y Él ha de proveer lo que usted y yo no podemos proveer. Dice la palabra de Dios: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos acá, providencialmente Dios tenía ese cordero. Providencialmente Dios va a intervenir. Lo que usted, hermano, no espera, Dios se lo va a entregar. El que aprende a dar, aprende a recibir milagros por parte del Señor. Y atrae las bendiciones de Dios sobre su vida. Vean lo que le dice Dios acá. Versículo 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Hermano, aquí el Señor está comprometiéndose. De cierto te bendeciré, le está diciendo, por cuanto tú no rehusaste al sacrificio. Le está diciendo: te voy a dar una vida plena. ¿Sabe cuántos años tenía aproximadamente Abraham cuando le da estas palabras? 115 años. La palabra bendición en hebreo significa capacidad para vivir plenamente. ¿Cómo que a los 115 años iba a vivir plenamente? Claro que sí. Hermano, cuando Dios comienza a bendecir, usted no puede poner un obstáculo, porque Dios se remonta y va más allá. Por tanto, tú no me rehusaste a tu hijo.
El Señor le promete que Él lo ha de bendecir. Vas a vivir plenamente. No solo eso, sino le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Le va a dar victoria en contra de toda la obra del diablo. Es decir, hermano, cuando un cristiano aprende a sacrificarse a sí mismo por amor a Dios y por amor a los demás, entonces Dios lo ha de respaldar para pelear la buena batalla de la fe. Y no habrá diablo, no habrá demonio que lo vaya a resistir, porque mayor es aquel que está en usted que aquel que en el mundo está. Por eso le dice aquí, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios ha de bendecir la descendencia, la familia, y se ha de convertir en una familia victoriosa. ¿Por cuánto no me rehusaste el sacrificio? Dios quiere, hermanos, llevarnos a esta excelencia, donde se desarrolla el máximo potencial cristiano. Pero no quiero, porque implica sacrificio. Ahí está la clave. Si yo valorizo el amor que Dios me tiene, si para Él soy algo tan especial y Él se sacrificó por mí, y por ese sacrificio soy salvo y no por ningún otro sacrificio, pero ahora por amor a Él me sacrifico y por amor a los demás, entonces el Señor va a decir una vez más, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Cuando Dios dice, por mí mismo he jurado, esto es más seguro que cualquier cosa, hermano. Cuando Dios compromete su palabra, compromete el cielo y la tierra. Pero muchos de nosotros no amamos a Dios. Y por cuanto no lo amamos, no me sacrifico ganando almas. No me sacrifico, fíjese bien, ni siquiera comprando tarjetas para llevar algunos a algún desayuno para que conozcan a Jesús. ¿Cómo? ¿Tan caro? Les voy a decir esto. ¿Cuántos de ustedes han gastado el día de ayer por estar viendo ahí la selecta? Compraron algunas cositas ahí, más de $15 para que quedaran tristes. ¿Cuántos han comprado algunas cosas que no sirven y no les da tristeza? Pero cuando son para las cosas de Dios, eso demuestra qué tan valioso es Dios y las almas para mi vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Jugando a la vida cristiana. Dios no quiere más eso. Dios quiere soldados. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No le gusta este mensaje? Lo siento mucho. Pero una cosa sí le aseguro: que si no aprendemos a sacrificarnos, los que no aprendan a sacrificarse van a quedar a la mitad del camino. Pero los que se sacrifican por Dios y por amor a los demás son las personas que van a triunfar, son los que van a sacar adelante este país en el nombre del Señor, son las personas que van a triunfar en todas las áreas. Y ahora Abraham es bendecido. ¿Por qué? Porque él no le rehusó a su hijo, y Dios dijo, por mí mismo he jurado, de cierto te bendeciré. Señor, gracias. Padre, te agradezco, Señor, porque tú nos confrontas con la verdad y la verdad nos hace libres. Qué triste, Señor, es que nos sacrificamos por las vanidades, por las cosas necias de este mundo, y no nos sacrificamos por ti. Perdónanos, Señor, porque te hemos menospreciado. ¿Acaso no eres digno de que aún hasta ofrendemos nuestra vida por ti? Claro que sí, Señor. Señor, gracias por aquellos hombres y mujeres que se han sacrificado
que han dado lo mejor de sí, que se han esforzado. Perdona nuestra negligencia, nuestra indolencia, Señor. Perdónanos, Padre. Aquí estamos arrepentidos de corazón, pidiéndote que nos limpies, Señor, de esa ingratitud, de ese desprecio, Señor. Señor, por favor, abre nuestros ojos para que veamos tu enorme y maravilloso amor, para que podamos entregarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice este pueblo, en el bello nombre de Jesús. Sigue hablando a lo largo de la semana, a lo largo de los próximos meses. Señor, yo en tu nombre encomiendo a este pueblo, no solo que está presente, sino aquellos que escuchan tu palabra por medio de los distintos medios de comunicación. Que esta palabra resuene y haga eco mañana, tarde y noche. Y no lo sueltes, Padre mío. No nos sueltes, Padre mío, hasta que sintamos el placer del sacrificio, Señor, por amor a ti y por amor al prójimo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a, en este momento,